Y entonces uno dice, bueno, de verdad que basta de historia, porque los problemas son otros. Un país que está desgarrado, que está en muchas cosas decadente, y hoy que el gran debate no está aquí, no está en inteligencia artificial, en la robot, y está en esto que se está llevando el ser humano, todo esto que ya sabemos. Entonces, hablar de Bolívar es como una especie de oasis de ideario, de sentido de futuro, siempre lo he creído así, siempre lo he creído así. Bueno, gracias por oírme. Yo creo que ahí está la tarea hecha. Doctora. Gracias, profesor, por presentarnos la otra visión de Bolívar, el Bolívar que desconocemos y el Bolívar que realmente existe, ese Bolívar ser humano, como usted me lo mencionaba. Y bueno, abierto el conversatorio para quien quiera agregar algo más, quien quiera opinar, quien quiera compartir su Una de las aporte. cosas que yo siempre he criticado, y eso lo hablamos en estos días, es que a Bolívar siempre, cuando se va a juzgar o cuando los historiadores, eso que usted dice, que se basan en la épica, es que lo sacan, sus palabras, sus pensamientos o una carta cualquiera, la sacan de contexto histórico. Es decir, el año en que está, lo que está viviendo, las cosas por las que está presionado en ese momento. Y entonces, por supuesto, nosotros con esta mentalidad que tenemos ahora, nos parece aberrante alguna decisión que haya tomado, pero bueno, hay que estar en ese contexto. Entonces yo creo que ahí siempre, si usted se lee Venezuela Heroica, bueno, como cuando la leí yo salí enamorado, como que hubiese visto una película de los dioses griegos, pues. Pero es eso siempre se saca de contexto, ¿no? Está muy difícil porque tú me decís, esa metodología. Fuera de contexto, es un pretexto para cualquier locura. Sí. Para cualquier locura, lo que se le ocurra. Muy bien, esa frase está buena, Sí, me la voy a comprar. Eso no lo saqué de Chapman, las cosas de inteligencia artificial. Sí, claro, sí, es un pretexto para cualquier cosa. Sí. ¿Entiendes? Por eso es que uno, el historiador está obligado a meterse en el mundo, manejar Jairo, que todavía está empeñado en descubrir los orígenes de un... Porque eso otra cosa que nos persigue a los historiadores, Jairo, la genealogía y los orígenes. Nosotros que nos damos con los orígenes no estamos tranquilos, no todo el tiempo puede ser así. Pero decía Macron, uno va de lo más conocido a lo menos conocido. Entonces nos empeñamos, bueno, ¿qué pasa con los figuras profundos? Bueno, este señor que Pablo dice, claro, esta es la palabra que utiliza con respecto a las damas, a todos, pues, porque no puede estar agrediendo el lenguaje, pero dice la gran arrechera de Bolívar contra los españoles es que finalmente España le niega el título nobiliario a los Bolívar, porque Bolívar no puede demostrar limpieza de sangre, porque el marquesado, que es lo que aspiraban los Bolívar, los abuelos, porque no fue Bolívar, y se sacaron un escándalo por las redes, inclusive mis amigos, a quienes tengo mucho aprecio, que Bolívar peleó un marquesado, y todo mundo le manda la vaina a uno. ¿Qué opinas tú de eso? Yo no tengo tiempo para eso. Que mira, ¿qué te parece tu opinión? No, yo no sé, pues será verdad, será mentira, pero claro, en la pelea de Bolívar, como usted dice este señor Pablo, dice que ya creí el lenguaje, no lo agredí. El malestar de Bolívar era porque le negaron el título nobiliario del marquesado en Aragua y esas horas, la hacienda de San Mateo, porque descubrieron que había sangre, una pista de sangre negra en una abuela de Bolívar, la de Navalla aquí en Aroa. Entonces, no es cierto, los Bolívar eran tan creídos, los Bolívar eran tan sobrados. Si nos metemos a hacer intrahistoria, que cuando le dicen a este que, mire, pero va a seguir peleando mira la respuesta que dio el hombre, va a seguir peleando o no, no, con ser Bolívar me basta, y me quito el D, que Miranda sí se lo puso, que no lo tenía, Francisco de Miranda sí se puso el D, porque el D era indistintible, y Bolívar le dice, no, es que con ser Bolívar me basta, y además no soy de Bolívar, soy Simón Bolívar. Entonces, claro, tú consigues, y el hombre, el bisabuelo que llegó en 1592, igualito le mandó la carta. Entonces, y eso es sangre vasca, eso es sangre gallega,
Su sangre francesa, porque por la parte materna, con los Aritigueta hay una vinculación con Francia y por los blancos. Por los blancos. Entonces, decir que hay una unicidad biológica en nosotros, eso nos hace daño. Y eso, repito, uno lee Don Quijote, da risa, porque uno siente que somos más españoles que nunca. Yo le decía al FC, yo siento que uno cuando ve esos debates, dice Miguel Acosta Say, mi maestro, en uno de sus libros bellísimos que se llama El hombre de las dificultades. Dice, él dice que lo más bello del ejército de Bolívar es que Bolívar afrancesó, hizo del ejército español, lo convierte, criollo, y lo convierte en indígena y africano. No, ahí sí que buscó el maestro. Nosotros somos más hispánicos, pero en la misma gestualidad cognitiva que se te puede ocurrir, somos hispánicos. Y por eso yo siempre recomiendo leer Don Quijote, no como lo leen algunos amigos, el Quijote de la España, no, es que el Quijote es la biografía. El Quijote describe los héroes que vienen a buscar ínsulas. Cuando tú ves esa descripción, Jairo, esos somos nosotros. Entonces, de ahí nos viene el derecho a hacer de lo público tierra de nadie. ¿Sí? Cuando uno va a Andalucía, a Extremadura, a La Mancha, y no de turista, sino de relacionarse, uno empieza a darse cuenta de que nosotros somos eso. Más andaluz que otra cosa. Exactamente. Entonces, si algo tuviera valor de la Carta de Jamaica, hice la tesis de Jolie, que me gusta mucho esa tesis. Este es el único, dice, el único de los hombres nutridos, alimentados por el liberalismo inglés, la ilustración francesa, la ilustración hispánica, que logró hacer una teoría de la nación para América Latina. Cuando dice no somos, lo define profundamente mestizo. Cuando nos define que no podemos, somos un mundo nuevo. Entonces, esa universalidad es que la que hay que rescatar, y no el patriotismo anti-español. Fíjate que Bolívar pudiera ser anti-español porque es vasco, ¿sí o no? Claro. Los canarios, usted tiene sangre canaria, ahora. Tú descubres que los canarios, un amigo mío presenta a un historiador, a Juan Manuel Santana, mi amigo. Bueno, tenemos aquí, yo he visto el rostro de Juan Manuel, cuando usted dijo, nuestro invitado especial, un español, que no, hombre, que el hombre se transformó. Y comparar a menos, y historia dice, yo no soy español, yo soy canario. ¿Entiendes? Con esto quisiera cerrar, esa rivalidad de las provincias marcadas que usted describe, de la madre patria, se trasladan intacta a nuestro país. El fracaso de la Constitución de 1812 no es tanto, como lo dijo Bolívar, por la copia de la Constitución de Filadelfia, norteamericana, ciertamente, pero es que ya en nosotros había muy acentuado la diferencia de las provincias que se trasladan. Una cosa es Maracaibo, una cosa es Cumaná, una cosa es Coro, una cosa es Caracas. El archipiélago que dice Pimento Río. Exacto. El archipiélago no solamente es geográfico y en relaciones, sino también en cultura y en pensamiento, abstracción. ¿Qué agregas tú como constitucionalista que eres? Yo estaba pensando más estaba recordando una historia que tengo muy fresca. Disculpe que me dedica a él, pero está empleando su carrera de historiador, él es abogado, su formación viene fundamentalmente en el campo del derecho, ¿verdad? Constitucionalista, pero también en los tribunales. ¿Cómo se llama eso? Litigio. Y voy además le gusta escribir. Trabajo alimenticio. Y es un estaba recordando, leyendo las actas de la Convención de Valencia de 1858, sobre todo los discursos de Fermín Toro, que son los que más se destacan, ¿no? Que incluso destaca mucho Guilford Turo elogia, dice que es el hombre más brillante de la Convención. Yo también lo creo, después de haber leído, incluso reconociendo los aportes de Duarte, que era un tipo brillante, inteligentísimo. Pero leyendo el discurso de Fermín Toro y escuchando Ricardo y sabiendo todo el discurso histórico bolivariano, el oficial, un poquito el más profundo,
yo creo que efectivamente que a Bolívar se le acusa de no tener en muchas oportunidades, a veces lo tiene, a veces tiene ese sentido de la realidad que asombra, ¿no? Como ese discurso esa más brillante de Bolívar, que es la carta de América, es donde comprende realmente lo que está pasando en América, en Venezuela, ¿no? Pero Fermín Toro lo estaba relacionando allí porque Fermín Toro en la convención, en el discurso de la convención, cuando habla del tema federal, que es el gran tema de esa convención, y que de una u otra manera desembocó justificando la guerra federal y todo el cuento, Fermín Toro dice, es que si nosotros constituyéramos un Estado federal, la primera pregunta que se me ocurre aquí es con quiénes vamos a hacer esta federación. Nos van a hacer falta por lo menos 500 legisladores. ¿Dónde están los 500 legisladores sabios, inteligentes, con comprensión de la realidad para legislar en el ámbito local, como se proponía, en el ámbito de los estados federados y en el ámbito nacional? Vamos a necesitar 3 instancias parlamentarias y allí él contó y hizo la cuenta. En el cantón vamos a necesitar tantos, en el estado tantos y en la república tantos. ¿De dónde los vamos a sacar? Entonces, dando ese sentido de la realidad tan duro, y él lo describe gráficamente, menciona un cantón y comienza a decir, mira, ¿dónde vamos a meter esta figura que está aquí en la propuesta de la federación? ¿De dónde vamos a sacar esto? ¿Dónde vamos a sacar esto? No lo había, o sea, no había la gente con la cual construir ese Estado federal idealista que se estaba proponiendo. Pero de verdad es clave, porque si algo nos ha perseguido a nosotros, ahí, nosotros que estamos andando ese camino, y espero que lo vayan a cumplir el derecho administrativo, ¿verdad? Si algo nos ha perseguido a nosotros como problema, como dice yo, con todo esto, es un problema ahora, es el problema de la noción de Estado. Es una noción que nos ha perseguido como un sueño ideal y como una pesadilla. Porque somos hijos del caudillo. Nosotros somos hijos de un modelo de caudillo, el caudillo. Sí, el Páez fue caudillo, Bolívar fue caudillo. Todos son caudillos. Y el caudillo da paso a la institucionalidad en el sentido de que es el poder personal. Y lo cual insisto que Bolívar luchó mucho de no ejercer eso. Entonces, a nosotros nos ha perseguido ese fantasma de que, y lo dice una frase muy escueta, de Sandro Alvarado. ¿Te recuerdas, Jaime? Cuando dice, después de escribir 7.000 páginas, estoy exagerando, después de escribir 600 páginas, dice, al final, la lucha no fue por la federación y por el centralismo, sino por la democracia. Y lo que hicieron los suizos por la vía institucional, nosotros lo resolvimos por la vía de la guerra. Entonces, pero permítame, Carlos, terminar la relación que estaba haciendo. Si bien es cierto, tú destacas, hay que destacar el Bolívar estadista, también es bueno saber que ese Bolívar estadista a veces era extremadamente realista. No tenía, o por lo menos cuando diseñaba esas instituciones, o cuando orientaba a quienes le diseñaban las instituciones, porque muchas veces se rodeaban de los grandes juristas. Esos grandes juristas no tenían sentido de la realidad. Estaban legislando o proyectando para el país real. Como, bueno, llegó a decir Simón Rodríguez, pretendimos crear una república sin republicanos. Entonces, tuvimos un estadista, pero sin ciudadanos. Sí, la realidad va condicionada, es que incluso la postura se ve clarita, lo dice. Bolívar tiene conciencia de sí mismo porque le dice a los legisladores, vamos a caer en los errores de 1811, construir repúblicas de letras, repúblicas aéreas. No, claro, y todo uno lee el discurso, la Constitución de Bolivia. Yo creo que es el donde Bolívar pero históricamente es que la realidad Bolivia, esa Bolivia construida que los peruanos salió de Perú y de Pasto porque no le perdonaron esa división administrativa, política de un país que tenía otros intereses o una cultura. Entonces, en la Constitución de Bolivia sí puede ser uno de los documentos más aéreos, más soñados, Son grandilocuentes. grandes. Sí. Bueno, es otra cosa, si tú lees el discurso de una figura llamada, que yo lo cito en la tesis, ¿cómo se llama? Voy a la memoria es así, voy a hacer uso de una imagen que no debo utilizar. Nefe, ayúdame con esto. ¿Cómo se llama el esposo de Medellín? Luis Argüelles. Si tú lees el discurso de Luis Argüelles, que no es ese que estamos hablando, el discurso de Luis Argüelles en la constituyente de 1812 en Cádiz y Bolívar, no hay diferencia. En la retórica ética. Y repito, leamos al Quijote y ahí están las bases, ¿cómo se llamaría eso? Psicológicas de esa grandilocuencia, esa
esos discursos pomposos. Por eso es que yo he dicho, con el perdón de los académicos que me acompañan, que todos son académicos, y saben que yo me salí peleando con la academia, el fracaso de nuestras tesis es que son tesis hechas a la imagen y creación de la cultura barroca. A mí no me invitaron a comulgado, pero ellos decían a gente, ¿cómo tú haces una tesis? 260 páginas, de las 240 son citas, y 20 de lo que la persona estudió. Es distinto. Tiene que compartir el doctor, una tesis doctoral en doctor. Pero yo decía cuando me invitaban esas cosas, esto me tocó ser jurado de una persona a la cual yo estimaba sobremanera por razones familiares. Digo, mi amor, pero usted tiene una hora y no me ha dicho que vaya a estudiar. Porque eso es muy venezolano. Es muy venezolano. Una de las cosas que nos reíamos el doctor y yo, que en un tiempo para acá yo empecé a escribir con una alta precisión. Yo no escribí, no mandaré a leer lo que yo escribí en el curso. Porque tienes tu fito patriótico, dices algo. Y yo reescribí la biografía de Rivera. Nosotros hicimos una biografía de Juan Agustín de la Torre. Esta mañana se discutió en Caroray. Es un proyecto que hice yo por el cargo de nuestro querido rector. Ahí escribe Luis Ildefonso Leal, Luis Cortés y el doctor. Esos tres. Y Francisco González Verde. Pero yo después, a mí después me toca estudiar a Juan Agustín de la Torre. Cuando hago mis estudios de otro tipo de cosas que hice con Vargas. Yo descubro a otros Juan Agustín de la Torre. Descubro quién es Juan Agustín de la Torre. Funcionario del Real Consulado. Empezamos. Entonces, luego esas biografías tienen un pequeño detalle que me llama demasiado barroco. Es una cosa que le prenden vela a Juan Agustín de la Torre. Le ponen velones, le ponen corona y no dicen lo que hizo Juan Agustín de la Torre. Que fue, vamos a llamarlo en términos modernos, un tecnócrata del modelo fisiócrata, ¿sí? Que veía el desarrollo de la agricultura. Y si un funcionario del Real Consulado, era un asesor del Real Consulado. Para eso se le pagaba. Para que hablara de agricultura, para que hablara del sistema de riego, para que hablara de botánica, para que hablara de la materia. De ganadería. Pero era la búsqueda de desarrollo del modelo que venía ya. ¿Sí? Entonces, claro, cuando tú lees allí la biografía de estos amigos, que nos reímos los dos ahora, Manuel Territo, aquel hombre descuella del pensamiento que Dios, pero finalmente no sé. Entonces, eso es muy latinoamericano. Ha dicho alguien por ahí, María González, ha dicho que el fracaso de nuestro sistema educativo tiene como fuerte influencia es que nosotros somos más amigos de la palabra, del discurso, que de las manos y de los De hecho, hay un estudio reciente que un colega y amigo viene desarrollando en escena, Antonio Canova González, decidido a acabar con el derecho administrativo. Él es administrativista, hizo toda su vida como administrativista, pero ahora se convirtió en un enemigo del derecho administrativo. Le parece la cosa más estrambótica que se ha creado en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela. Pero él hizo una investigación con un muchacho, un grupo que tiene, y se puso a hacer el cómputo, a medir métricamente las constituciones del mundo y a determinar cuántos artículos y páginas tenía cada una de las constituciones y a precisar que había una relación directa entre la cantidad de artículos y páginas de la constitución con el nivel de pobreza y de poca institucionalidad y todo eso. Hay una directa, proporcional. Es decir, tiene 300 artículos, ese país es un fracasado. Tiene 100 artículos, ese país puede ser próspero. Por lo menos sale la hipótesis, vamos a verificarlo. Y efectivamente, son países prósperos. Por eso las constituciones más cortas del mundo. Suiza, la americana y la inglesa, que ni siquiera tienen apenas un decálogo. Bueno, pero Bolívar le dice eso a Miguel Rosario y a Miguel Peña y otro le dice, hagan algo sencillo, acorde con las circunstancias, y que le manda el documento, 30 páginas, entonces le dice Bolívar, ¿quién va a leer eso? Eso me recuerda al satírico mayor que ha habido en el país, que José Ignacio Cabrujo, cuando se mete a analizar el Estado, habla del Estado del disimulo. Una crítica desde el punto de vista satírico, humorístico, sobre la institucionalidad nuestra y sobre nuestra falta de... Bueno, la bruja dice en un momento, es que en vez de leyes, nosotros deberíamos tener los reglamentos que hay detrás de las puertas de los hoteles, que dicen, no eche el papel en el inodoro, no deje la toalla en el piso, no bote tal cosa.
Es decir, normas que se parezcan a nosotros, que sean aplicables, que sean ejecutables. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que decía Montesquieu en la Ilustración, que las leyes, mientras más naturales y cercanas a lo que es como vive la gente, son mucho mejor. Y así son las leyes de los estados americanos, los estados de la Unión. Hicieron así. No, a ver, ¿cómo solucionan ustedes los problemas? Esa era la pregunta de quién iba a redactar la norma. Exacto. ¿Cómo soluciona la gente normal los problemas? Y eso lo lleva a la norma y a la jurisprudencia. Esa es la primera fuente del derecho, la costumbre. Claro. El cómo hace la gente las cosas. Sí. Pues, Nosotros pretendemos al revés, Sí. imponerle a la gente cómo es que deben hacer las cosas. En el mundo ideal. usted planteó el hecho caudillista, ¿no? Alrededor de Bolívar. Y a mí siempre me ha surgido una pregunta, tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Estadounidense, se habla de los padres fundadores en plural, pero aquí hablamos en singular, el padre de la patria. Sí, ese es el hito fundacional. Sí. Eso Pero es ese inherentemente, ¿verdad? sí, claro, inherentemente hispánico también. Ajá. El español es muy amante de la madre y del padre. Es decir, y la lealtad a Fernando VII, que fue una especie de eufemismo, una especie de vacilación. ¿Por qué José Domingo Díaz es realista? ¿Por qué? No, porque el rey le hizo un favor. El rey le hizo un favor. Entonces, la famosa, gracias al sacar toda aquella legislación que le fue dando poder a los pardos. Entonces, por estos hombres terminaron siendo tan agradecidos con el rey, que cuando llegó la hora de decidirse si seguir a Bolívar o seguir a Fernando VII, no, pues que esto le dejó mucho a Fernando VII. Por eso se llama el padre que está en cautiverio. Ay, que caso fue muy fluido, porque finalmente los vascos y los canarios eran de Fernando VII. Eso está allí. Pero volviendo a la palabra caudillo, yo sí creo que es un problema. Ya para cerrar este asunto, esto es un área que no es mía, pero las ciencias políticas han chocado contra esto. Las ciencias políticas no han podido explicar que el fenómeno político por excelencia nuestro es el caudillismo. ¿Entiendes? Por eso el éxito de Páez. ¿Por qué Sucre no está como al nivel del Páez de Bolívar? ¿Por qué Bello no está? Un Germán Rostro, una figura totalmente desconocida como Francisco Espejo, Cristóbal Mendoza y Francisco Isnardi, este que acaba de nombrar Ramón García Cádiz, totalmente desconocido, o Cristóbal Mendoza, que usted acaba de tomar que escribió un artículo sobre la fundación de la presidencia, a partir de que, porque esa fue la figura por excelencia, un preparadísimo en el campo del derecho público. Entonces, pero no, ¿qué sacamos nosotros? El caudillo. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos nosotros. Yo me acuerdo cuando se discutió mucho el fenómeno de Chávez, en la primera intentona, ¿te acuerdas? Que hubo una reacción muy favorable a Chávez, en los medios, aquella cosa. Hubo un encantamiento con aquel héroe, pues, un héroe. Inclusive el Reinaldo rescata que los niños en carnaval en ese momento se vistieron de soldaditos. ¿Sí? Entonces, no sé quién fue que explicó, no sé si no Renalo o Germán Carlos, alguien explicó, y le pregunté que yo lo copié para mí, es que ¿dónde viene ese enganche con Chávez? Bueno, que le dio un golpe, le dio un golpe al caudillo que nos tiene a monte aquí en el pueblo, el barrio, que era Carlos Andrés. Es decir, a ver, darle un pellizco a Carlos Andrés, a él le he dicho, mira, tú no eres tan fuerte como crees. Entonces, este miedo, y eso pasa en el barrio, pasa en el pueblo, ¿entiendes? Eso pasa. Ese poema de Antonio Báez sobre, que es un poema bellísimo, que el doctor Félix prácticamente lo decía de memoria. Al principio yo me gusté de ese poema, de Antonio Báez, Los Valientes, es un poema interesantísimo, donde describen el por qué un pueblo, y hay un libro que publicó el autor de la señora Yolanda Sala, de Cuna, que se llama Bolívar en el imaginario popular. Por eso que usted decía, también este es una revolución popular, porque este es el hombre bueno, es el hombre que todo es tan relativo. Porque eso Carlos, yo creo que aquí una de las cosas que yo más resaltaría de esta conversación de la tarde es la afirmación que tú haces al revisar a Bolívar, su obra, su proyección, afirmar lo profundamente españoles que somos nosotros. Yo creo que eso es fundamental, porque cuando nosotros hablamos del héroe, antes del héroe está el Mesías.
Y el Mesías nos remite indudablemente al cristianismo y nos remite al catolicismo, nos remite a esa España como escenario fundamental de todo ese proceso de contrarreforma, que da las bases, los elementos de la base cultural nuestra, ya después como naciones y repúblicas, y es como fácil poder ver por qué nos ancla la idea del padre de la patria, porque hay como un hilo que se construye allí. Y Naudi hacía una diferenciación con respecto a la cultura anglosajona y específicamente los norteamericanos, que hablan de los padres fundadores en términos plurales. Eso, los padres fundadores, o sea, ya ahí tú observas que hay como unos dispositivos que se activan para ver la propia esencia de cómo se van constituyendo esos pueblos. En cambio nosotros, esa contrarreforma, eso de un solo Dios, un Mesías, un padre de la patria, que en muchos sentidos, desde el punto de vista cultural de los pueblos originarios, choca y a nivel del poder, a nivel político, indudablemente desde arriba la idea que construimos de nación está asociada al padre. Por eso Bolívar adquiere la dimensión extranatural. Es una construcción social. Es extranatural porque es lo que le da la posibilidad. Sin embargo, cuando uno mira la cultura en Latinoamérica, en Venezuela en particular, tú vas a encontrar que las construcciones que se hacen desde la religiosidad popular, donde está Bolívar, está también el marianismo como respuesta de ese mundo barroco que se particulariza de acuerdo a las realidades de las sociedades nuestras, que eran más sociedades matriarcales. Entonces, la figura padre y madre pareciera que cuando tú los pones en escena, el padre es lo que viene y se impone, es la necesidad de construir un Estado moderno bajo las ideas que vienen corriendo. Pero abajo, esas leyes deberían ver es cómo el matriarcado, cómo nuestras sociedades responden a la idea de madre, y en función de eso construyen formas distintas, construyen fenómenos sociales interesantes, porque ¿quién es el que construye a ese otro Bolívar? Yo sometería a discusión si el mismo Bolívar, si el Bolívar que está en los altares es el mismo Bolívar que se construye la idea de padre de la patria. Yo creo que parece que es otro Bolívar, porque está como bañado culturalmente de otros elementos que nos constituyen. Digo esto a propósito pues de que a uno se le, como educador, aquí hablo como educador, a uno se le genera una preocupación en el sentido de que cómo hay que trabajar la figura de Bolívar en la escuela para contrarrestar todo este proceso en el que a Bolívar lo hemos vaciado de esencia, de contenido, lo hemos alejado de los elementos que nosotros quisiéramos cultivar de Bolívar cuando lo tomamos como ese Bolívar estadista, estadista, que es capaz, cuando hacemos revisión de él, de sus actuaciones políticas, es capaz de convertirse
para la sociedad nuestra en este momento en un referente fundamental para levantar las bases morales del país. Pero ya no desde esa idea de esos dispositivos del siglo XIX, el padre de la patria, el hombre leyenda, el hombre mito, sino el Bolívar estadista, el Bolívar ciudadano. Entonces yo siento que hay una tarea importantísima, pero es una tarea que solo podemos empezar a entender cómo llevarla a cabo si nos metemos de verdad a estudiar cómo es que culturalmente estamos constituidos. Cómo es que a esa España que hemos negado por tantos siglos, porque la negación a España no es una reacción posguerra de independencia, la reacción a España es desde el mismo momento en que se irrumpe contra la José Félix y Monteverde son primos hermanos. ¿Cómo? José Félix y Monteverde, yo he hablado en mi discurso de los parentescos. La guerra de la independencia es un problema de parentesco. Sí. Es decir, que es una pelea entre ellos mismos. Claro. No, pero quisiera tener una palabra que está agregando el INEF que acompaña a nosotros, que es la construcción política. Entonces, caudillo y Mesías es un binomio, es un fenómeno del problema del no desarrollo político nuestro. Insisto, nosotros somos muy débiles en la noción de Estado. Nosotros somos muy débiles en la noción de espacio público y ciudadanía, que es lo que la escuela no logra enseñar. Nosotros no logramos enseñar. Nosotros tenemos una cultura basada en el derecho y no una cultura basada en el deber. ¿Entiendes? Entonces, esa cultura del derecho. No son las ideales, entonces, sino la el realidad. caudillo va alimentado ahora por la figura del Mesías. Es decir, que yo creo que eso es un problema muy complejo que no manejo las cosas marianas, pero yo más bien me acaso con la idea del Mesías, porque vivimos esperando el Mesías. Y nosotros hicimos con Guaidó el Mesías, ahora creamos una Mesías. Entonces, estamos buscando ser un Mesías. Porque dice Mesías es caudillo. No estamos buscando la participación, es decir, que finalmente historia y educación sí tienen que ver con política. En el alto sentido de los griegos y los romanos. ¿Sí? Y eso, y de resolver problemas con España, no tengo porque esa es la otra obviedad que hay por aquí, el antiespañol de Bolívar, nosotros no somos antiespañoles, ¿entiendes? Y somos mestizos, la cultura africana, una visión de la presencia indígena en nosotros, y dice, bueno, ¿qué? Por favor, ¿qué empeño está buscando? Dice Maravilloso Guerrero, que una de las cosas que yo quiero que aporta Maravilloso Guerrero es que tenemos una pretensión desde el discurso, ¿de cuál es el discurso? Salvaje, ilustrado, manual. Nosotros creemos, tú me lo ubicas, nosotros tenemos una intención, los que somos amantes del tema africano o afrodescendientes, pretender restaurar la cultura negra. Y los que somos indigenistas, porque los indígenas fueron esclavos, exportados, violados, restaurar la cultura indígena. ¿Entiendes? Y esos dos discursos también están cruzados por el discurso mantuano. ¿Entiendes? Entonces, ese benéfico de decisión el discurso mantuano chocando permanentemente. Claro, ahora yo soy un poco amigo de ese esquema de interpretación que Jairo es amante de él, porque finalmente nosotros, la cultura mantuana en nosotros no prosperó como tal. Caracas no es una ciudad mantuana. Y quizá Valencia a lo mejor. Hasta hoy. Pueden tener rasgos, pero Caracas, como dijo el poeta Guillén. ¿Guillén es español o qué? Cubano. ¿Cómo se llama el poeta Guillén? Bueno, Guillén. Ya no, para volver. ¿Qué dice Guillén? Va un texto de poesía Caracas. Está García Márquez, están todos. Entonces, una de las cosas que más me encanta de esta ciudad, tirando el año 70, no he visto esta revolución demográfica que tenemos ahorita. Y escribe un poema que se llama Caracas, todo mezclado, todo mezclado, todo mezclado, todo mezclado. Me sabe a chocolate, a veces me sabe a Nicolás Guillén. Nicolás Guillén. ¿De dónde? Cubano. Bueno, entonces, descubrir ese mestizaje es una forma de enseñar la historia, compadre. Porque si nosotros enseñamos que los blancos vinieron, los explotaron, nos hicieron no sé qué van, entonces acabamos con los indígenas.
escuchar. Es más, dice Rufino Blanco Fombona que él tuvo que hacerle frente a los negros, porque hacían esclavos a los indios. Exacto. Pero cuando llega aquí, ¿cómo se llama? El alemán, Federman, dice que tuvo que enfrentar a unos indios que hacían esclavos a unos negros. Entonces, la historia no es blanco y negro, que así le enseñamos nosotros. No es que unos son buenos y son malos, es mucho más rica, es mucho más compleja de lo que uno se imagina. Si no es lineal, nosotros llamamos nuestra línea. Entonces, pero hay una pregunta que creo yo también que deberíamos formularnos aquí, es el qué hacer, ¿no? Y qué diseñar en un futuro, porque algo tenemos que hacer para inspirarlo, porque si no, nos vamos a morir de tristeza, ¿no? Y hace unos días yo estaba escuchando la ponencia de un historiador que ustedes deben conocer, merideño, con apellido árabe, que es Emad Aboasi, que es historiador de formación, pero que se hizo un doctorado en gerencia organizacional y aplicó la historia, hizo una síntesis de todos sus conocimientos y presentó una tesis que realmente es sorprendente. Está en YouTube. Y él lo que propone, dice, es la publicidad usada para impactar la sociedad. La publicidad para hacer cambios sociales. Eso todo el mundo le tiene asco, ¿no? Porque la publicidad se asocia con lo mercantil, con el comercio, es una cosa más clara. Esa asociación negativa del comercio, la plata, ¿no? Mientras que para los anglosajones es todo lo contrario. Oficios viles. Oficios viles, de los santuarios. Pero lo interesante de lo que plantea el tema es que se puede usar la publicidad para hacer cambio social. Es decir, para hacer esa pandemia que tanta gente ha hablado, esa educación que transforme la sociedad. La publicidad puede ser una herramienta. Por ejemplo, Tomás Estaca, Inés Quintero, que es lo que está haciendo este muchacho que entrevista a grandes historiadores, buscando ese otro discurso fresco, que ancla una. Pues Inés Quintero tiene un discurso para nosotros muy positivo, en el sentido de que a ella le pregunta, ¿para qué puede ser la historia ahora? Bueno, pues muy sencillo, dice ella. Yo voy a Estados Unidos, a un país fuera, ya me dicen latinoamericana, me dicen de Caracas, de la tierra de Bolívar, entonces hay un elemento identitario ahí que me sirve de algo en serio, ¿no? Entonces es muy difícil ese relato, yo ahí soy muy pesimista. Yo lo he hablado mucho con Pedro, que es mi confidente de estos temas. Yo soy muy pesimista, Jairo. Bueno, no hemos dejado de hablar los profesores que están aquí, ni el maestro Nado tampoco ha hablado, es decir, que nos cogimos la palestra aquí, pero pasará mi pesimismo. Mira, yo siento que si algo tuvo razón Foucault escribió un libro, 2 volúmenes, de más de 3.000 páginas, Historia de la locura. Ese libro no se entiende. Yo no lo recomiendo que lo lean. Es una locura. Es una locura. Pero lo único que yo aprendí de ese libro, escrito en 1962, este caballero no había nacido, es que termina con esta frase y que pareciera que fue una sentencia. Lo que sí está seguro, dice Foucault, lo cito casi textual ahí. Lo que sí puedo afirmar es que algo se muere en nosotros y algo se está muriendo y es el sujeto histórico. ¿El qué? El sujeto histórico. Claro, el sujeto histórico. Es decir, el sujeto que actuó en Filadelfia, en la Revolución Francesa, en la Revolución Norteamericana, en la Revolución Hispanoamericana. Esos sujetos, que yo creo que llegaron hasta la generación positiva, dice Foucault, que ya en el 60 ese sujeto, por la masificación, lo que tanto escribió Ortega y Gasset, bueno, de la masa, ya lo que está en como libro nosotros, ese sujeto histórico, yo sí siento que muere con el sujeto ciudadano, con el sujeto que tiene noción del Estado, con el sujeto que no tiene noción de lo público. Ahí muere ese sujeto. Y pareciera que es un fenómeno global para algunas casos. Entonces, yo hoy soy pesimista. Hay un programa de radio, siempre hay un mensaje, siempre la gente nos escucha y nos dice que le gustó, que no sabía que eso era así. Está bien, quizás eso ayude. Yo, por ejemplo, ahorita estoy planteando a mi compañero y amigo, yo estoy sustituyendo sistemáticamente la noción de historia patria por la historia país. Y cuando me preguntan por qué hablo de historia país, entra todo eso, esas tradiciones culturales, esas cosas
cosas que van a buscar. Claro, uno siente que uno va a San Felipe, va a Los Llanos, va a Oriente, uno siente que hay un país que está anclado, un país que está muy abajo, muy soterrado, está en el Zócalo, está muy abajo, digamos, está abajo. Y arriba están los poderes vacíos, triviales, plásticos, consumistas, acabando con una idea de país, de patria, de historia por ahí. Entonces, yo creo que ¿qué podemos hacer para descubrir un entusiasmo como lo tuvo la generación? Yo le digo siempre a la gente, Gómez cerró la universidad durante 14 años, 12 años, cerró Gómez la universidad. Quiso la universidad de México. Creó una universidad. Los alumnos, para su casa, yo en su 20 casa. alumnos, Claro. con Pablo Costa Ortiz, con no sé si Gabriel Hernández, y ahí salió la generación de 20, la generación que fundó la medicina de las especialidades en este país. Cuando María Pineda, A modo de ejemplo, José Ignacio Vargas. Chío Zubiaga, con una universidad en su casa. Entonces, digo yo, Y Y tres seguir discípulos muy pequeños. lejos, Claro, Reinaldo claro. Rojas allá. Exacto. Él tiene ahí una universidad para todos nosotros. Yo rescato lo que dijo Jairo. Eso es tan importante, la publicidad, que cuando yo puse la escolaridad, porque no terminé la tesis, por diferencia con el tutor de doctorado, era de Ciencias Económicas y Administrativas, y entonces el seminario se llamaba Métodos Administrativos. Y ahí había un tema que era la publicidad y marketing. Resulta que el doctor que nos da clase, así en forma democrática, me dijo: tú vas a hacer un trabajo y vas a exponer un seminario de anatomía neurológica. Bueno, yo tomé nota, él me dio una directriz, pero al final yo le dije que tiene que ver eso con métodos administrativos. Eso es medicina lo que usted me estaba dando. Él me dijo: porque para tú hacer publicidad vas a manipular, y para mí manipular tienes que conocer cómo funciona el cerebro, y solo así tú puedes hacer una publicidad con eso. Y él ponía ejemplos que bueno, ustedes también lo deben saber, porque en la propaganda de un detergente para lavar ropa no sale un tipo bien vestido, sale una mujer con un delantal. Es un mensaje que hay detrás de la publicidad. Cuando se trata de un carro lujoso o de whisky, entonces sale el tipo con smoking, ¿verdad? Entonces, pero todo eso es para manipular, dependiendo del target hacia donde va dirigida la publicidad. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. La ponencia que hizo Mar es fabulosa, está en internet, por cierto. Y yo creo que nosotros, cada uno en nuestras asignaturas, tenemos una tribuna, pues, para hacer publicidad de cierta manera. sí, yo diría publicidad y opinión pública, porque fíjate que, por ejemplo, ¿qué hizo Miranda? Es una imprenta. ¿Qué hizo Bolívar? Se nacionalizó la Gaceta de Caracas, y cuando la Gaceta de Caracas cayó en manos de los realistas, fundó el Correo del Orinoco, después vino nosotros. Sí, el gran auge de un proyecto político pasó por la opinión pública y pasó por el auge de los medios impresos. Nunca había habido tanta iniciativa periodística en Venezuela como del siglo XIX. Yo logré registrar nada más para el Estado Lara entre 1870 y 1930 años, gracias a la Biblioteca Tulufero Cordero, que creo que ya desapareció, más de 450 periódicos. Desde el Eneal, que es un pueblo que queda para irse, fundó un periódico que se llama La Primera Piedra en 1887. Mi pueblo, un periodiquito que conserva La Primera Piedra. Después vino la prensa era la mejor manera de darle cátedra de una sociedad que empezó a alfabetizarse, que empezó a aprender a leer y escribir. Ahora habrá que utilizar los medios digitales, probablemente, porque mayoritariamente la gente está ya anclada con esto. Entonces, eso que hace usted, hacer las discusiones virtuales, que las cosas no hice a mí muchas amistades en ese punto de forma. Gente que me interesaba desde el punto de vista técnico, igual que la UCB, hay que relaciones. Yo, de hecho, yo levanté una revista con unas relaciones 50 hechas en Facebook, académicas, de la UCB, de la ULA, de Buenos Aires. Lo hicimos amigos gracias a una revista académica. Entonces,
Sí, yo estoy de acuerdo que la publicidad es, bueno, y de hecho se llamaban publicistas los periodistas, ¿sí o no? Sí, sí. Se llamaban publicistas. ¿Qué hizo, por ejemplo, que es admirable? Que eso poco se conoce. Aristide Rojas. Los rojos, ¿qué hicieron los rojos? Esa gente fueron civilizacionales, eso hicieron todo el esfuerzo de montar editoriales, de traer libros, de ofrecer públicas. Juan Antonio Segrestá. Bueno, ese para saber, que lo tenemos aquí en Puerto Cabello. Bueno, esa labor publicista, que hoy ya está agilizada y modernizada por esto, indudablemente que forma parte de. Pero ahora yo sí siento, ahí donde esto cómo llegar, yo siento eso que hacen los especialistas en marketing, en mercadeo, cada día se imponen más los segmentos y los targets. Lamentablemente, ¿no? Se impone mucho eso porque uno ve que eso que agarra fuerza, bueno, entonces uno va a hacer un evento académico, ¿sí o no? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el target nuestro. Pero esto no, porque ahí no hay nadie paga. Vámonos para Simón Bolívar, que más o menos pues, uno empieza el discurso, me disculpa la palabra, a segmentarse, que creo que así lo manejan los expertos, a segmentar a dónde vamos a llegar, qué le vendemos a esto. Entonces, eso está bien, pero yo sí creo que hay que rescatar la opinión pública. Hay que tomar los periódicos como escrito. Hubo una época que ¿a dónde se hicieron escritores? Martín Sala, Libertad Petro Figueroa, Arturo Ular Pietri, Rey de Baena, para citar algunos, Libertad Petro Figueroa. En el Nacional, en el Universal, había opinión de los problemas. El impulso tuvo una sección llamada Impulso Socioeconómico, en la cual yo me nutrí como estudiante. Una cosa maravillosa. Ahí hacían entrevistas a la gente que estaba investigando de cosas de demografía, cosas de geografía. Ahí entrevistaban a Milagro Sáenz y publicaban. ¿Qué hizo J. Riera? Buscar los medios. ¿Qué hizo Antonio María Pineda con Luis Ferracetti? Fundaron un colectivo, un periódico. Era generar, si la cuestión está en la opinión pública, que es agilizada por la publicidad. Y si esa opinión pública va cargada de cultura, de conocimiento, algo podemos hacer, porque el problema es la banalidad. Sí, pero es que la idea es usar todas las herramientas que nos da la publicidad para hacer el bien. Para generar transformación. No hemos dejado hablar. El profesor no Marcelo, que no vamos a hablar. Ya, bueno, ya estamos, no sé si. A las 5 viene la otra conferencia, que es por qué tenemos que participar políticamente. La francesa. Sí. Al profe o los muchachos, o los profesores que también están ahí, los colegas que están ahí, no nos hemos dejado hablar los viejos, somos orgullosos con lo que. Yo fui a una conferencia con Caizales Verde, Guillermo Morón, Reinaldo Rojas, yo, Federico Arteta, entonces Federico estaba calladito, ¿no? Entonces le dice Caizales Verde, pues Reinaldo no va a hablar. Cuando los maestros hablan, los alumnos callan, porque tanto esto, la molosada al lano, está puro duro, pues. Le dije Reinaldo, pues, y eso fue medio, que me llevaron a mi concierto, estaba muchachito. Muchacho, pues, hizo una discusión muy rica, ya en media con la molosada al lano, Luis Guerrero. Fue una mesa dura, muy buena, muy interesante. Yo tuve la oportunidad de visitar aquí a Luis Guerrero, que no la tuvo Jairo, unos 3 meses antes de morirse. Entonces llegamos allá con Vladimir, el politólogo, Reinaldo. Entonces me dice Luis Guerrero, qué bueno que lo visita. ¿Y qué hace por ahí, don Reinaldo? No, estoy en esto, en una conferencia, se va inaugurando una cátedra de historia política que no le tocó. Qué bueno pues, eso que usted hace, porque las universidades se hacen estupideces. Y el alumno, y Vladimir, que está allí con Chévere, con todo, yo que tengo conmigo, ¿no? ¿Para qué? Entonces primero después tira esta. Allá cuando usted me reunió, allá un muchacho, un profesor, que nos ofreció explicarme por qué desapareció la broma del café. Este hermano le dice, este que está aquí, que era yo. Cosa que yo nunca supe explicar. Porque él decía que iba a París, no sé dónde, a 3 cuadras se sentía la aroma del café. Dice Martín Guerrero. Yo digo, bueno, es que el café nuestro no es café, está mezclado con esto, y no se convenció. Entonces, lo cierto, Vladimir que está allí, le dijo, profesor, yo aprovechaba para comentarle algo más arriba. Bueno, ¿ustedes qué hicieron? Oye, una pena con usted. ¿Qué pasó? A nosotros nos podría leer la obra del señor Rey en ciencia política. Esos son las universidades. También financiamos el sectarismo, financiamos las sectas. Somos muy amigos de sectas, ¿verdad? De rosca, digo yo. De rosca. Entonces, no podemos leer Jairo porque Jairo. Es una cosa que, inclusive, yo escribí un artículo muy temprano, se llama Historia de Literatura, que me sirvió rechazo e invitación de varios sectores. Historia de Literatura.
Eso es un artículo de un libro que yo leí, me motivó tanto en escribir, estaba yo pensando en esto. Entonces, yo decía allí, ¿cómo nos ha hecho daño eso? Es que en la UCB se vivió una guerra. Se vivió una guerra. No sé, este era hegeliano, este kantiano, este era Federico Figueroa, este no sé de cosas. Entonces, los kantianos no pueden leer los hegelianos, los hegelianos no pueden leer una cosa tan propia española. Sí, el conocimiento como una secta. Vamos a que no lean, porque que lean y bueno, otro escribe otra cosa, yo estoy de acuerdo conmigo. Eso es el conocimiento, la crítica. Es decir, que la crítica es la base del conocimiento. La crítica es la base del conocimiento histórico en cualquier área. Por eso se kantiano. Por eso es que es kantiano. Este está empeñado que nació en Carora. Por eso soy kantiano. Como que lee una cosa y dice, aquí está Carora. Pero lo demuestra. Bueno, broma, yo no sé si tienen algo que decir para irnos. Yo estoy cansado, porque eso era antes que No, bueno. uno está 3 horas conversando y entonces... Que ya van casi 3 años. Sí, Bueno, sí. me conté que todos han hablado, menos los profesores, menos Pedro, menos el profesor, hablo Jairo, hablo la doctora, que no fui yo nada más, decía, pero no pasa pata. La recomendación que yo le hago cuando un profesor termina una clase es que no le pregunte, ¿y por qué, Pedro? Porque es casi seguro que la respuesta sean 45 minutos más. Es de la mamá que tenemos los profesores. Bueno, ya, gracias por Sí, agradecidos con todos. Agradecidos con todos por su presencia y agradecidos con el profesor Carlos Jiménez Lizarzado por enaltecer este día y ayudarnos a reivindicar la formación y la creación del sistema de cátedras libres en la una universidad. tarea cada uno. Jairo, que se prepare Bolívar constitucionalista. Exacto. Pero Emilio Díaz, que se prepare Bolívar y su pensamiento administrativo del Estado. Y los demás, no sé qué, la doctora Nefe, la parte educativa. Y la parte de pensamiento agronómico ambiental para ustedes dos, ustedes tres. La próxima, si vamos a hacer esto, una pequeña, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se reúne con frecuencia? Una peña. Una peña. Cuando tome la cátedra bolivariana, nos vemos mensual, hay que hacerlo. Interesante. Hay que hacerlo. Y después se publica un libro que tenga como título Construyendo un perfil de Simón Bolívar. Bueno, oye, El otro, Pero no sería mejor del padre.